¿Cómo está viendo usted los temas de la energía eléctrica en Brasil y sobre todo el mercado de la transmisión? Brasil es un mercado muy atractivo para cualquier inversionista. Tanto el gobierno como el sector empresarial brasileño está viendo con muy buenos ojos ese crecimiento de empresas colombianas en el sector energético. Alguna vez un diplomático muy importante en Brasil me decía, ustedes tienen que mirar más al sur. ¿Cómo, digamos, por ejemplo, ellos tienen una regulación que es una regulación ajustada a lo que deben ser el crecimiento de estos proyectos? Es una regulación, pudiéramos decirlo en términos jurídicos, muy estable. Es una regulación que no está variando en el corto tiempo. Usted ha venido liderando, y lo podemos ver en sus redes sociales, el tema de la Amazonía y cómo esa conservación de la Amazonía es un tema importante. Bogotá está viviendo una crisis de agua. La selva amazónica tiene mucho que ver. Bogotá debería convertirse en la primera ciudad defensora de la selva amazónica. En Grupo es Mejor, el video podcast del Grupo Energía Bogotá. Conoce todo lo relacionado con el sector energético, la sostenibilidad y cómo el trabajo en equipo impulsa el futuro de la energía y el desarrollo del país. En Grupo es Mejor. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de En Grupo es Mejor, el podcast del Grupo Energía Bogotá. Ustedes saben que aquí hablamos de temas de diversidad, de sostenibilidad, de temas de riesgos del negocio y obviamente de energía y gas. Y hoy la persona que tengo como invitada pues nos va a introducir en una cultura que nosotros estamos conociendo y es la cultura de Brasil. Ustedes saben que nosotros, como el Grupo Energía Bogotá, está invirtiendo y está expandiendo pues su actividad en los negocios de transmisión en el mercado de Brasil. Se trata, pues mi invitado de hoy, de Guillermo Rivera. Él es el actual embajador de Colombia en Brasil. Voy a leer un poco de la hoja de vida, como siempre, para saber con quién estamos acá sentados y a quién ustedes están viendo. Pues él ha sido secretario de gobierno del Putumayo, es del Putumayo, fue profesor de la Universidad Externado de Colombia, ha sido congresista del Partido Liberal, consejero presidencial para los derechos humanos, fue designado en algún momento por el gobierno en el 2015 como gobernador encargado de Cundinamarca, fue viceministro del Interior, más adelante vuelve al Ministerio del Interior, vuelve a ser profesor de la Universidad Externado de Colombia, ha sido veedor distrital y ahora pues nos está representando en la Embajada de Colombia en Brasil. Bienvenido, Guillermo. Muchas gracias, Olga. Muy contento de estar aquí. Bueno, a Guillermo pues yo lo he conocido en mi actividad periodística. De hecho, en algunas oportunidades tuve oportunidad de cubrirlo cuando estuvo en su paso por el Ministerio del Interior y también como congresista. ¿Cómo le ha ido siendo diplomático? Pues sí, es la primera vez que ejerzo como diplomático, pero estoy muy contento. Yo creo que el hecho de haber pasado por el Congreso, por el Ministerio del Interior, de alguna manera pues hay un ejercicio también diplomático, ¿no? Con otras formas quizás, pero es un ejercicio de conversación, de búsqueda de acuerdos. Y el mundo diplomático al final del día es eso, es mucha conversación, buscar acuerdos, desde luego con unas formas distintas a las de la política local, pero se trata de eso y creo que esa experiencia me sirvió mucho y bueno, ahora seguramente hablaremos de algunos de los logros en este ejercicio diplomático. Pues precisamente algunos de esos logros pues están enfocados en tener relacionamiento con las empresas que de Colombia hacen parte de ese mercado en Brasil. Y Guillermo pues ha tocado la puerta en varias ocasiones del Grupo Energía como, vengan, ustedes están allá, veo que están creciendo, cuéntenme en qué puedo también como colaborar y en esa expansión que ustedes están haciendo. Vamos a mostrar en pantalla algunas de esas cifras de nuestro mercado en Brasil. Nosotros estamos creciendo en los temas de transmisión, pues estamos allá con nuestro socio español con Redeia, Red Eléctrica de España. Ellos han invertido con nosotros una cantidad de recursos importantes para expandirnos en ese mercado de Brasil. ¿Cómo está viendo usted el tema? Y pues yo sé que ya se ha como empapado esos temas de transmisión, los temas de la energía eléctrica en Brasil y sobre todo el mercado de la transmisión. A mí me parece que Brasil es un mercado muy atractivo para cualquier inversionista y desde luego también para las empresas que están dedicadas a la transmisión eléctrica. A mí me parece que en general el mercado energético es un mercado muy interesante en Brasil. Estamos hablando de un país de 200 millones de personas, de un país que salvo con 2 países de Sudamérica tiene fronteras con todos los demás. Brasil
no tiene frontera terrestre con Ecuador y con Chile, con los demás países de Sudamérica, con todos, absolutamente. Un país bastante grande. Frontera, sí. Es un país muy grande, con muchos habitantes. Luego, tener negocios en Brasil, crecer en negocios en Brasil es importante para cualquier sector y el sector energético es uno de ellos. Me parece que hay una oportunidad muy grande. Dos empresas colombianas, entre ellas una es el Grupo de Energía de Bogotá, están creciendo en Brasil. He visto además que tanto el gobierno como el sector empresarial brasileño está viendo con muy buenos ojos ese crecimiento de empresas colombianas en el sector energético. Y me parece que esa es una de las buenas noticias para darle a Colombia, la manera como sus empresas de transmisión de energía eléctrica están creciendo en el sur del continente. A mí me parece que ahí hay todo por hacer. Es un mercado interesante. Alguna vez un diplomático muy importante en Brasil me decía, ustedes tienen que mirar más al sur. Y yo creo que tiene razón. Los colombianos en general tenemos que mirar más al sur y Brasil es un mercado realmente muy atractivo. Creo que sin duda es el más importante de toda Sudamérica. Hay un tema ahí que pues usted menciona, Guillermo, y es ese tema de la importancia de ese mercado y cómo de pronto podemos estar expandiéndonos allá y otras empresas, pues que también, porque no solamente el grupo Energía Bogotá es quien tiene gran parte de ese mercado, sino que entiendo que ISA también. ISA también tiene presencia en Brasil. Tiene presencia en Brasil y es una presencia importante e incluso anterior a la nuestra, ¿verdad? Así es. Sí, es una presencia anterior al Grupo de Energía de Bogotá, pero es un mercado, digamos, en el que caben todos y es un mercado en el que se puede crecer muchísimo y además pues hay diferentes intenciones de inversionistas de distintos países con los cuales se pueden dar parcerías como llaman allá y de hecho pues ustedes tienen ya una sociedad con otro inversionista, así que yo creo que hay todo para crecer. Totalmente, pues con Red Eléctrica de España, con Redeia, pues ahí nos asociamos para entrar en ese mercado. Guillermo, hay un tema que a mí me parece importante tocar y es embajador. O sea, estoy yo aquí siendo muy confianzuda con el embajador de Colombia en Brasil. Hay un tema importante y es el tema de la regulación energética. Así es. Yo he escuchado y acá pues Juan Ricardo lo ha mencionado en distintas oportunidades en medios de comunicación y demás, y es que ese tema de la regulación, independientemente de si Brasil está a la derecha o a la izquierda en sus temas de gobierno, o sea, no vamos acá a entrar en esos temas políticos, ni más faltaba que yo también lo quisiera meter a usted en camisa de 15 varas acá, pero ¿por qué, digamos, o qué ha hecho de pronto usted para que aprendamos un poquito acá en nuestros temas de regulación, a mirar la regulación desde otro punto de vista? O sea, Brasil es sin duda un país maravilloso en temas de biodiversidad, en temas de naturaleza, tiene una de las Amazonías pues más importantes, o sea, la más importante del mundo. Usted sabrá más que yo acá lo estoy hablando desde mi ignorancia. Cómo, digamos, por ejemplo, ellos tienen una regulación que es una regulación ajustada a lo que deben ser el crecimiento de estos proyectos, porque finalmente la energía no es un contaminante o no es el enemigo que a veces de pronto en algunas situaciones y algunas comunidades creen que es el enemigo de esa transición energética, lo cual no es así. Bueno, Brasil tiene una regulación, yo diría, muy ajustada a los tiempos contemporáneos. Es una regulación que prioriza las fuentes de energía renovables, pero que es una regulación, pudiéramos decirlo en términos jurídicos, muy estable. Y creo que eso hace muy interesante que empresas extranjeras, en este caso empresas colombianas, puedan invertir allá, porque tienen la tranquilidad de que es una regulación que no está variando en el corto tiempo, que es una regulación que tiene una maduración de muchísimos años. Así que yo diría que las empresas colombianas pueden tener la confianza de que en Brasil existen unas instituciones que realmente son serias, que además les gusta la inversión extranjera. Además, el gobierno de Brasil, así lo manifestó el presidente Lula aquí en Bogotá, en abril del año pasado en visita oficial, su gobierno quiere que empresas colombianas vayan a invertir allá, es decir, ellos no están observando el intercambio comercial o la imposición solamente como un asunto de una vía, sino como un asunto de doble vía. Y desde luego no lo están viendo como una amenaza.
Y con mayor razón ahora, con todos estos cambios geopolíticos Sí. en el mundo entero, pues es muy importante la diversificación de mercados, que la integración comercial entre los países vecinos se pueda fortalecer. Así que a mí me parece que la regulación de Brasil es una regulación seria, una regulación estable, que eso es muy importante para un inversionista extranjero. Y me parece a mí que las empresas colombianas del sector energético ingresaron a Brasil en un momento muy importante, en un momento en el que estaban quedando liberados unos sectores geográficos además muy extensos. Ustedes y también ISA están además digamos, en donde está el poder económico de Brasil, que es en Sao Paulo. Así que yo creo que hay una regulación seria, una estabilidad jurídica que hace muy atractiva la inversión de las empresas colombianas en Brasil. Hay un punto importante. Usted habla de regulación seria, estable y sobre todo una estabilidad jurídica importante. Así es. Vamos a hablar con claridad aquí, por ejemplo, en Colombia, y no es un problema de este gobierno, totalmente. O sea, esto es un tema que viene de muchos años atrás. De hecho, los retrasos de algunos proyectos del Grupo Energía no vienen de ayer o de cuando inició el gobierno Petro, no, hay unos que tienen 7 años de retraso. O sea, hay unos temas de regulación importantes ahí, como unos dolores acumulados. Sí. ¿Cuál sería de pronto ese consejo, usted también como embajador, que podría dar para esos temas de regulación en Colombia? O sea, como aplicando un poco de esa experiencia, porque pues yo también tuve la oportunidad de trabajar en una embajada afuera y uno a veces ve cosas que uno dice, ¿cómo podríamos aplicar eso que estamos viviendo allá, acá en Colombia? Entonces, pues obviamente son países distintos, gobiernos distintos, incluso temas constitucionales distintos, pero ¿qué debería uno hacer para que esos temas regulatorios pudieran, sobre todo, tener acá como un respiro y que ayude a que las empresas también, por ejemplo, pues puedan tener esos niveles de inversión? Porque pues usted está hablando de unos temas importantes. El presidente Lula habló claramente en abril, hace ya un año, que quería esa inversión y pues la inversión extranjera finalmente es un tema de crecimiento para los países. No, a mí me parece que esto está inventado, es el tema de la estabilidad jurídica. Sí. Que digamos que las normas tengan un horizonte de tiempo determinado, de forma tal que el inversionista tenga la tranquilidad de que la llegada a un nuevo mercado a la vuelta de un corto tiempo no le va a significar cambios que modifiquen, digamos, su modelo de negocio. Yo creo que Brasil en eso pues ofrece garantías de seriedad, de estabilidad. Además, ellos aprecian mucho la inversión colombiana. Yo veo cómo el Grupo de Energía de Bogotá es tratado allá, cómo ISA es tratado allá, y lo hacen con mucho respeto, con mucha consideración. Están además los brasileños muy satisfechos con lo que ustedes están haciendo allá en transmisión eléctrica, que es un tema muy sensible. Lo que ocurrió en Chile hace un mes. Sí, hay apagón. Un apagón de casi todo el país durante casi todo un día. Eso tiene... O sea, eso es una gota para que los países como que digan, oiga, miren, esos temas de verdad de regulación energética o incluso de transmisión de energía, de distribución e incluso de generación son importantes. Porque uno se puede quedar, mejor dicho, yo cuando a veces veo que uno, y decía alguien, me echaba un cuento y me decía, todo el mundo dice, que esas antenas, no hablo solo de las antenas de transmisión, sino no me gustan esas antenas o tampoco esas de celulares y no sé qué. Y cuando uno no tiene señales, que uno dice, pues pucha, acá no hay buena señal. Sí. O sea, si uno no deja construir o poner esas antenas, pues dice, oiga, ¿cómo hago yo para tener señal? Hoy en día todos dependemos de estos aparatos. ¿O cómo hago incluso para cargar el celular? ¿Cómo hacemos nosotros para transmitir este video podcast? La energía es un tema importante. Lo hablaba Eduardo Uribe, director de sostenibilidad, hace poco en un foro con El Espectador, y decía, el tema no es de tener más consumo energético, el tema es de tener una eficiencia energética, pero para yo tener una eficiencia energética tengo que tener una estabilidad energética. Así es. Pero yo agrego algo. Yo pienso que, y en eso Brasil también es un referente importante, ellos tienen absolutamente claro el papel que juega la regulación del sector energético en la transición energética. Y entonces han venido también generando estímulos y promoviendo toda esta energía con las fuentes renovables, la energía eólica, la energía solar. Hay una apuesta muy grande y eso lo conversan ellos con muchísima frecuencia con sus operadores, en el caso también de las empresas que transmiten energía.
Yo he participado también en Brasilia de reuniones entre el ministerio, entre la agencia reguladora, entre las empresas, en las que se han dado conversaciones muy interesantes, digamos, de esa perspectiva de la transición energética y del papel que juegan las empresas de transmisión eléctrica en ese tipo de proyectos. Así que yo creo que en términos generales, Brasil es un país que es un referente muy interesante para la inversión de empresas colombianas en el sector, en el sector energético en general, pues sin discriminar quienes hacen distribución, quienes hacen transmisión. Pero eso es importante, lo que usted dice, y acá pues también nosotros tenemos que decir que la CREC también trata y está mirando cómo esos temas de regulación pues pueden ser como una ayuda y no, digamos, la idea no es que sean un obstáculo. La CREC ha venido trabajando incluso con empresas como la nuestra y hay que agradecer, o sea, también hemos venido trabajando con el Ministerio de Minas y Energía. Y la idea es eso, o sea, que miremos cómo esos temas de regulación y transición energética son compatibles y no en una división. Me encanta eso. Bueno, como aquí nos podríamos quedar hablando de esos temas infinitamente, le voy a pasar a un tema importante. Usted ha venido liderando, y lo podemos ver en sus redes sociales, el tema de la Amazonía y cómo esa conservación de la Amazonía es un tema importante no solo para Brasil, sino también para Colombia. Cuénteme un poquito de eso. Pues qué bueno que me pregunta eso porque estoy en Bogotá. Y yo creo que hay que vincular a Bogotá a la conversación amazónica. Casi que me lo he propuesto y he intentado con muchos actores sensibilizarlos al respecto. Bogotá está viviendo una crisis de agua. Sí. Hay racionamiento, creo que tenemos ya un poco más de un año en medio de esta crisis. Y hace unos años nadie se imaginaba que algo así pudiera ocurrir en Bogotá. No, pues eso. Iba a Chingaza, yo iba con alguna frecuencia a Chingaza porque nos gusta el paisaje y la posibilidad de ver un oso, en fin, además tenerlo aquí a un par de horas en carro en Bogotá, pues era muy interesante. Yo no veía los embalses, el páramo. O sea, era inimaginable. Era inimaginable, exactamente. Bogotá parecía tener una despensa de agua inagotable. Y hoy la realidad nos está indicando que esa despensa no es inagotable. Claro, hay que construir más embalses, en fin. Sí, pero también puede ser un tema de inversión, pero no es solo inversión. También no es solo inversión. Hay claramente un asunto que tiene que ver con que está lloviendo menos en la cordillera de los Andes y está lloviendo menos en Chingaza. Y frente a esa realidad, la selva amazónica tiene mucho que ver. Entre más se deforeste la selva amazónica, menos va a llover en la cordillera de los Andes. Y la gente se preguntará, bueno, pero ¿y cómo es eso? ¿Por qué tiene que ver una región que está a muchos kilómetros de aquí con que llueva? Pues tiene mucho que ver, porque la Amazonia toda, es decir, la Amazonia que está en los 8, 9 países con la Guyana francesa, tiene más o menos 600 millones de árboles. Y esos árboles evaporan humedad hacia la atmósfera y contribuyen con la humedad que viene de los océanos. Entonces ayudan a que la humedad que viene de los océanos llegue a la cordillera de los Andes. Y además, si llueve en la cordillera de los Andes, pues hay agua para los ríos que van luego hacia la llanura amazónica. Entonces esto es todo un ciclo. Por eso la conservación de la selva amazónica es muy, muy importante para que podamos contar con agua en las ciudades que están ubicadas como Bogotá, en la cordillera de los Andes. Por eso yo he venido insistiendo en que Bogotá debería convertirse en la primera ciudad defensora de la selva amazónica y con mayor razón, pues siendo esta la capital de Colombia, en donde la ciudad en donde se toman las decisiones políticas y económicas más importantes, casi que los defensores de la Amazonía más aguerridos deberían estar aquí en Bogotá. Y además porque al final todos somos bogotanos. No, yo he vivido la mayor parte de mi vida ya en Bogotá. Si me pongo a revisar cuántos años he vivido en Bogotá también, comparados con ya tengo más años de haber vivido aquí. Sí. Pero bueno, eso me parece importante, pero ¿cómo entonces, por ejemplo, yo como ciudadana común y corriente, cómo contribuyo a esa defensa amazónica? O sea, ¿qué tengo que hacer o por qué me tengo que preocupar o qué? No, yo creo que la sola expresión de preocupación ya es importante. Esta es la ciudad que tiene el mayor número de habitantes, esta es la ciudad que más incide en las decisiones políticas y económicas del país. Si aquí hay, digamos, por llamarlo de alguna manera, una conciencia colectiva de la importancia de la selva amazónica, con seguridad el país va a tomar decisiones de fortalecer las medidas de protección de esa selva, de
además de proteger sus culturas indígenas, porque esto es muy importante. Alguna vez leí un documento que me pareció aleccionador. Uno tiende a pensar que la selva amazónica, así, o digamos que hace muchos años era virgen, casi que nadie la habitaba. No, la selva amazónica tiene más o menos 400 pueblos indígenas. Y todos ellos han vivido allá desde hace miles de años. Luego no ha sido deshabitada. Lo que ocurre con los pueblos indígenas, a diferencia de los otros pueblos, es que los pueblos indígenas desde hace miles de años aprendieron a convivir con la selva, es decir, viven sin destruirla. En cambio, los otros pueblos, los pueblos digamos occidentales, por llamarlos de alguna manera, pues tienen la tendencia a destruir la selva. Entonces son proyectos de ganadería, son proyectos de minería, son proyectos también de hidrocarburos que implican Y no deforestación. hay una compensación. Y no hay una Sí, que no necesariamente tiene que ser económica, sino compensación ambiental. Entonces, eso es súper importante. Digamos, hay que no solamente promover la conservación de la cultura indígena, sino también aprender de la cultura indígena, en el sentido de que nuestro relacionamiento tiene que ser distinto con la selva, no destruirla, sino convivir con ella. Guillermo, una pregunta muy puntual y ya como para ir cerrando. Claro. El tema, obviamente, pues uno dice, y le preguntará a uno, estaba yo acá en mi imaginación, yo digo, pero pues si no protegen ni siquiera el río Bogotá, ahora ¿con qué van a proteger la selva amazónica? Entonces, ¿cómo es? O sea, de verdad, ¿qué hacer? Usted que ha estado en tantos escenarios políticos, ahora internacionales, de verdad, ¿cómo pudiera uno generar esa conciencia? Pues yo creo que hay que construir esa conciencia y estamos en mora de hacerlo. A mí me parece que desafortunadamente todavía el relato de la conservación de los recursos naturales y de la selva amazónica es un asunto que está solamente en la mente de los ambientalistas, de algunos sectores políticos que ya son sensibles a ello, pero no está en el grueso de la población. Y yo creo que eso es posible. Y tal vez usted lo recuerda, bueno, es mucho más joven que yo desde luego, pero yo cuando estudiaba aquí en la universidad como que nadie tenía, por ejemplo, la conciencia del daño del cigarrillo. Ah, no, y ahora es distinto. La gente fumaba un cigarrillo en cualquier parte y a la vuelta de unos años eso ha ido cambiando. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo similar para que el conjunto de la sociedad, y hablando de la sociedad bogotana, tenga una conciencia ambiental Pero ¿sabe sólida. qué me parece también importante? Que, digamos, por ejemplo, el discurso ambiental vaya también ligado al discurso con las empresas. O sea, no puede ser que entonces lo ambiental está dividido y las empresas, y entonces es como si fueran unos enemigos. No, o sea, acá construimos todos. No, desde luego, yo creo que esto tiene que ser un diálogo. Sí. Un diálogo. Y bueno, en Brasil, en el mes de agosto del año 2023, a mí me tocó, yo estaba apenas recién llegado a Brasil, pero estuve en la cumbre de países amazónicos en Belén, y las empresas en Brasil, incluidas las colombianas, ustedes estuvieron allá todas exhibiendo sus esfuerzos para la conservación del medio ambiente. Fue un diálogo realmente muy interesante. Y este año, la COP de Cambio Climático va a ser en Belén. En noviembre. Sí, claro. Y nos estamos preparando, y esto es una buena oportunidad. He venido hablando con el secretario general de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, que por primera vez es un colombiano, para que hagamos como un esfuerzo conjunto de diálogo con las empresas, y de además que el mundo lo conozca, ¿no? Yo creo que aquí hay una oportunidad con la COP en Belén do Pará, una oportunidad muy importante también para las empresas. Bueno, finalizando, ¿cómo le fue con el portugués? ¿Aprendió o no aprendió portugués? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que Y ya se comunican. ya me comunico en portugués. Bueno, ya he dado entrevistas en portugués, que es Bueno, eso es la importante. prueba de fuego. Eso es importante. Debería aquí hacer una despedida en portugués Uy, para probar a ver si sí fue que aprendió o no aprendió. muito obrigado pelo convite, Olga. ¿Y ahí qué me dijo? Que muchas gracias por la invitación. Bueno, yo le cuento que estoy en clases de portugués, pero estoy ahí todavía, me cuesta. Pero bueno, no, súper importante, Guillermo, esta conversación, le agradecemos mucho, y pues bueno, ese trabajo que usted viene haciendo en la embajada, que viene relacionando a las empresas de Colombia, pues con Brasil, y pues esperemos que podamos tener como más avances en ese relacionamiento y en esa apertura de nuevos mercados en Brasil. Claro que sí, de verdad, estuve muy feliz aquí, hablándole a los colombianos y bueno, ojalá contribuyendo a generar esa conciencia ambiental de la que hemos venido hablando. Pues así es, él
es Guillermo Rivera, embajador de Colombia en Brasil. Nosotros acá muy complacidos de hablar de temas ambientales, de hablar cómo esa construcción de nuevos negocios en Latinoamérica y en países tan importantes como Brasil llevan a que el Grupo Energía Bogotá sea una verdadera multilatina. Muchísimas gracias. Tiempo de noticias en Grupo Es Mejor. 8 trabajadores del GEP obtienen beca Fabio Chaparro para estudiar maestrías en el exterior. El Grupo Energía Bogotá anunció a 8 nuevos seleccionados de la tercera convocatoria de la beca Fabio Chaparro para la educación energética, un programa que capacita en las instituciones más prestigiosas del mundo a los colaboradores del GEP y sus filiales. Enlaza, TGI y Cálida fueron las ganadoras en este reconocimiento. Este es el resultado de un proceso disciplinado y exigente liderado por el GEP en alianza con Colfuturo, fundación con más de 30 años de experiencia en programas de becas para estudios de posgrado en el exterior. ¿Es usted accionista del Grupo Energía Bogotá? Lo invitamos a mantener su información actualizada para asegurar el correcto y oportuno pago de sus dividendos. El procedimiento se debe realizar a través de Deceval, administrador directo de las acciones, para lo cual debe ingresar al portal de la Bolsa de Valores de Colombia, www.bbc.com.co/Deceval, sección Documentos y Formatos post-negociación y seguir el paso a paso. Grupo Energía Bogotá consolida su crecimiento sostenible con resultados financieros sólidos y avances clave en inversión para la transición energética, inversión social y gobierno corporativo. El Grupo Energía Bogotá cerró el primer trimestre del año con ingresos operacionales por 2 billones de pesos, una utilidad neta controlada de 945.000 millones de pesos y un EBITDA ajustado de 2,3 billones de pesos. Estos resultados reflejan la eficiencia operativa y la disciplina financiera de la compañía, que avanza en sus negocios de transmisión de energía eléctrica y distribución de gas natural en Colombia, Perú, Brasil y Guatemala. ¿Sabías que en Brasil el Grupo Energía Bogotá opera con las empresas Gebras y Argo, gestionando 18 concesiones de transmisión de energía eléctrica que suman más de 7.600 kilómetros de líneas de transmisión? Con estos negocios, el GEP ha logrado consolidarse como la quinta empresa más grande en transmisión de energía en ese país. El grupo es mejor.